¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin. Dije buenas tardes, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Buenas tardes, Inge, presente. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Presente, Inge, buen día. Buenas tardes. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Imbaquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Ruth Pomaquiza. ¿No está? Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brillito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. María Villacrés. ¿Es? ¿No está? Carla Villamar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. A comenzar con este nuevo capítulo, ¿sí? Que corresponde básicamente al capítulo de la radiopropagación, ¿sí? En el capítulo anterior, básicamente nosotros establecimos algunos de los fundamentos necesarios que conforman básicamente un radioenlace, ¿no? Como por ejemplo cada uno de los elementos que forman parte de la etapa de transmisión, los elementos que forman parte del medio de transmisión o de propagación y las etapas y la etapa de recepción propiamente dicho, ¿no? Y analizamos cada uno de los elementos que pueden ir interviniendo dentro de la propagación. Entonces, habíamos analizado que dentro de cada uno de estos, o considerando básicamente, o integrando cada uno de estos elementos, nosotros establecemos básicamente un modelo de predicción, digámoslo de esta forma, de ciertos valores correspondientes, ya sea de campo recibido o de potencia recibida, en función del cual nosotros estableceríamos un primer alcance con respecto a cuál serían los valores correspondientes de recepción, ¿no? Esto se lo ejecuta en función de básicamente el modelo energético o del balance del enlace, ¿no? Entonces, en función de eso se puede establecer algunas características o algunas condiciones, ¿sí? Ahora,
cuando nosotros analizamos las condiciones de espacio libre, ¿sí? Las condiciones de espacio libre, nosotros básicamente lo que asumimos es eso, ¿no? Que en esencia el medio de propagación no interviene mayormente dentro de lo que es la transmisión de la señal. Entonces ya es un valor teórico, podríamos analizarlo de esa forma, el valor esperado del campo recibido o de la potencia recibida, ¿sí? Entonces es un valor recién teórico, un valor de una u otra forma ideal, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos ya a analizar las características del medio, ¿no? Básicamente todo lo que se genera, todo lo que se ejecuta a lo largo de la propagación, sabemos que las pérdidas básicas, ¿sí? No incluyen únicamente las pérdidas básicas en el espacio libre. Por eso era que anteriormente yo ya inicié con eso, ¿no? Asumiendo las condiciones de espacio libre, ¿no? Ese es incluso un modelo de predicción de propagación, el modelo de campo libre o el modelo de espacio libre, ¿no? Donde básicamente no se asume la influencia del medio. Pero cuando ya nosotros queremos analizar esta influencia, ahí nosotros vamos a tener justamente ciertas caracterizaciones, ciertas consideraciones que pueden darse justamente a causa de cada uno de los elementos que intervienen justamente dentro del medio de propagación. Estos elementos pueden ser obstáculos, pueden ser características eléctricas, características físicas, de todo el medio de propagación, de la superficie terrestre por encima de la cual estamos realizando esta propagación, la presencia de edificios, bueno, todo eso forma parte de los obstáculos mismos, ¿no? La presencia de pronto de vegetación o algunas características físicas del medio, como por ejemplo la estratificación de la troposfera, la presencia de humedad, la presencia de lluvia, la presencia de nubes, etcétera. Cada uno de estos elementos generan un valor adicional de atenuación en nuestras pérdidas básicas, ¿no? Entonces, en nuestras pérdidas básicas ya vamos a tener, ¿no? Las pérdidas básicas en el espacio libre y atenuación causada por obstáculos, atenuación causada por lluvia, atenuación causada por vegetación, etcétera, ¿no? Cada uno de estos elementos puede ir incrementando una porción más correspondientemente, ¿no? Y después vamos a ir analizando, obviamente ya cuando vayamos insertando o incluyendo cada uno de estos elementos, vamos a analizar ya ciertos modelos de predicción de propagación. Yo sé que ustedes ya analizaron estos modelos de pronto ya en el semestre anterior en la materia de propagación. En este semestre también lo vamos a abarcar de pronto de una forma un poquito más general. Vamos a enfocarnos en los modelos más importantes porque obviamente, ¿no? A medida que va avanzando la tecnología, que se van modificando los servicios de propagación, que van cambiando de pronto los anchos de banda, incluso las frecuencias de operación, entonces van naciendo nuevos modelos, ¿no? Sabemos que para establecer nosotros un modelo no va a bastar, ¿no es cierto?, con ir a un punto o a un lugar específico, determinado, y realizar, por ejemplo, una campaña de medición de un día, de una semana, de algunas horas. No basta, necesitamos una cantidad necesariamente alta de datos o de información para que nosotros podamos establecer un modelo de propagación, ¿no? Entonces, estas campañas se necesita que sean primero en varios lugares, considerando obviamente diferentes entornos, diferentes características y durante diferentes condiciones meteorológicas, climatológicas, etcétera, ¿no? Y muchas de estas deberían repetirse justamente para corroborar los resultados o los datos que se vayan obteniendo. Entonces, las campañas de medición deben durar varios años incluso para que se puedan establecer como válidas, ¿no? Entonces, como les decía, hay muchos estudios, muchas investigaciones que se están todavía desarrollando. Y en función de eso se han ido estableciendo algunos nuevos modelos de propagación, ¿sí? Entonces, pero la mayoría de estos modelos son basados, podríamos decir, en los modelos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, no es necesario que nosotros abarquemos o abordemos con detenimiento cada uno de estos modelos. Esos ya se los puede abarcar
ya para un estudio específico, para un análisis más específico, pero a la final de cuentas, como les menciono, cada uno de estos se enfrasca o se enmarca dentro de uno de los modelos más importantes, ¿no? Y de ahí en función de eso se hace una corrección, una optimización, una mejora, etcétera. Pero a la final de cuentas lo que nos interesa son los modelos fundamentales, que son los que vamos a analizar al final de esta unidad, ¿ok? Eso entonces es todo lo que nosotros en esencia vamos a ir abarcando, ¿no? Como vamos a analizar, por ejemplo, si queremos determinar justamente cómo se propaga una onda electromagnética, que es en esencia la que está enviando información, si queremos hacer un análisis de propagación completamente exacto, tendríamos que apegarnos a rajatabla, podríamos decirlo de esa forma, a las leyes y las ecuaciones de Maxwell, porque esas son justamente las que nos indican exactamente cómo se genera cada una de estas propagaciones. Pero si nosotros analizamos estas ecuaciones de Maxwell, asimismo tenemos que determinar cada una de las condiciones de frontera, las condiciones de contorno, la geometría exacta del medio de propagación, donde existe un obstáculo, cada uno de los modelos de reflexión, etcétera, ¿no? Es decir, el modelo mediante o modelar exactamente una propagación utilizando las ecuaciones de Maxwell se complica enormemente, ¿sí? Entonces, es por eso que básicamente se utilizan aproximaciones geométricas, aproximaciones gráficas, ¿sí? Que nos ayudan de una u otra forma en ciertas condiciones a que nosotros podamos realizar aproximaciones bastante buenas de los métodos o de las formas de propagación, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, sabemos que en la práctica o en la realidad la superficie terrestre es redonda, ¿no es cierto? Tenemos una redondez de la Tierra. Pero nosotros sabemos, ¿no? Que si nosotros, esa redondez de la Tierra recién se comienza a notar, se comienza a observar, comienza a influenciar después de que exista un tramo significativamente grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, de separación entre una antena transmisora y una receptora, ahí es donde básicamente se puede notar la protuberancia de la Tierra, ¿sí? Pero si nosotros tenemos una separación de antenas de unos pocos kilómetros o de unos cuantos metros, la protuberancia o la redondez de la Tierra es prácticamente nula, ¿no es cierto? Es prácticamente despreciable. Entonces, en esas condiciones, por ejemplo, se puede asumir una Tierra plana, donde obviamente la aproximación o el análisis geométrico que nosotros vayamos a realizar va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Ya, obviamente, cuando esto ya se genere en función de distancias más grandes, distancias más largas, ahí ya la protuberancia de la Tierra va a ser significativa y puede influenciar en los resultados. Entonces, se tiene que tomar en consideración, ¿sí? Y más aún, ya cuando estos modelos de pronto no sirven o no son tan fiables, ¿no es cierto? Ya porque de pronto cuando nosotros analicemos los modelos de reflexión, justamente ya sea en tierra plana o en tierra curva, lo que se analiza es justo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Los modelos de reflexión. Es decir, se analiza cómo viaja una onda directa entre el transmisor y el receptor y de pronto cómo se refleja principalmente entre la superficie terrestre y el receptor, ¿no? Entonces, eso es lo único que se analiza. Pero ya en la práctica intervienen muchos parámetros, ¿no? Como por ejemplo presencia de obstáculos, las variables eléctricas de la superficie terrestre, las variables eléctricas de la troposfera, etcétera, ¿no? Son muchas condiciones. Entonces ya ahí estos modelos geométricos tampoco no es que nos sirvan tanto, ¿no? Porque estos no consideran en su análisis la absorción que puede generar la troposfera, la absorción que puede dar la superficie terrestre, etcétera. Entonces, en función de eso, se han generado también, por ejemplo, gráficas o modelos empíricos, ¿sí? En función de mediciones, en función de, como les decía, de experimentaciones, y ahí se establece, ¿no? Y dice, yo en función de mis mediciones, yo puedo decir que el campo eléctrico recibido o las pérdidas básicas se propagan de esta forma, ¿no? Y pueden establecer una cierta ecuación que puede ser utilizada o pueden establecerse gráficas
que pueden depender de la frecuencia, que pueden depender del tipo de terreno, de varias características, ¿no? Entonces, en función de eso se dice, ya, entonces yo en función de estas gráficas voy a obtener el valor correspondiente de campo porque esas mediciones o estos entornos más o menos se parecen al entorno que yo voy a realizar la medición o mi análisis o mi planificación. Entonces, yo puedo tomar esos modelos ya ejecutados o ya investigados anteriormente y adaptarlos a mi entorno, ¿sí? Entonces, obviamente, ya esto se ha realizado en función, como les decía, en función de mediciones, en función de investigaciones, y se han propuesto o se han establecido gráficas, ecuaciones, tablas, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto, como les decía, es lo que vamos a ir analizando. Todo esto es lo que va a abarcar este capítulo. En realidad, es uno de los capítulos, si no es el más extenso, básicamente, de todos los que nosotros vamos a abordar, pero a su vez también es el más interesante y seguramente no les va a resultar tan complicado porque hay muchos conceptos, muchos contenidos que posiblemente ustedes ya lo abarcaron en el semestre anterior, justamente en la materia de propagación, ¿sí? Entonces, incluso podemos ir tomando parte de esa información y aplicándola a algunos principios que de pronto se vayan a ser nuevos en nuestro estudio, ¿sí? Ya, hablando de eso, ¿no? Hablando de la extensión que genera esta unidad, eso quería comentarles, ¿no? Y de pronto lo hacemos ahorita antes de que al final no nos vayamos a quedar sin tiempo. Para esta unidad o para este parcial, más bien dicho, sí necesitamos una puntuación adicional. Entonces, como ya les había mencionado, la puntuación de los proyectos o de los trabajos correspondientes en este parcial va a corresponder a una exposición, ¿sí? Ahora, yo por lo general esta exposición lo solía hacer al final del parcial, ¿no? Al final del parcial, antes de la evaluación. Entonces, ahí se realizaba esta exposición. Pero en vista de que, bueno, tenemos más o menos unas 3 semanas y no sé si avancemos a terminar la unidad y ahí hacer las exposiciones antes de que nos agarre ya el feriado de Navidad. Entonces, yo estaba pensando, como no es que necesitamos de ley todos los conocimientos para estas exposiciones, sino son más bien conocimientos complementarios, lo podemos planificar ya estas exposiciones para la próxima semana, ¿sí? Realizarlo en 2 días, ¿sí? Donde en cada día podemos hacer una exposición de 3 grupos, ¿ya? Donde cada grupo no tiene que realizar una exposición superior a los 40 minutos, ¿sí? Como máximo unos 35 minutos por ahí, ¿no? Para que los últimos 5 minutos lo dediquemos a aclaraciones, refuerzos o preguntas hacia el grupo expositor, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso ya quisiera definirlo y dejarlo para la próxima semana, realizarlo el día miércoles y el día jueves, ¿sí? De la próxima semana las exposiciones, ¿ok? Entonces, de una vez ahorita para darles los grupos, hacer de igual forma, un pequeño sorteo, ¿sí? Y en función de eso, establecer ya la asignación de cada uno de estos grupos, ¿sí? ¿Les parece? Ok, entonces vamos a hacer el sorteo en función del grupo que ustedes al que ustedes corresponden, ¿sí? Yo les voy a pedir ya, así como hemos hecho en las otras materias, ¿no? Yo les voy a solicitar un número del 1 al 6, porque son 6 grupos, hay 6 temas, y en función de esto se les irá asignando el orden de presentación, ¿sí? A ver, entonces empecemos con el grupo número 1, el grupo de Cusme, Guambo, Guaitara, Torres y Villamar. Un número del 1 al 6, por favor. 3. Ya, el número 3. A ustedes les va a tocar realizar una exposición acerca de los sistemas radiantes y la forma de generación y de emisión de una señal de televisión analógica, ¿sí? Centrémonos por lo pronto solamente en lo que es televisión analógica. Si desean, pueden hacer, dependiendo del tiempo y todo eso, pueden hacer también una explicación de cómo se genera una señal de televisión digital, ¿sí? Y lo que me interesa que enfaticen un poquito es en la construcción o el diseño, más bien dicho, y el tipo de sistemas radiantes que se utilizan para emitir
una señal de televisión, ¿sí? Una señal de televisión abierta. No me interesan mucho los enlaces auxiliares, es decir, los enlaces punto a punto, en lo que se lleva, por ejemplo, desde aquí, desde el estudio hasta el cerro, y desde el cerro es donde se transmite hacia toda la ciudad, ¿no? El enlace que va desde los estudios hacia el cerro, ese es un enlace auxiliar y es un enlace microondas, punto a punto, que no quisiera que nos centremos ahí, eso no, ¿sí? Quisiera que analicen básicamente los elementos y las características que tiene el transmisor de difusión, es decir, ya el transmisor que está en el cerro para irradiar hacia la ciudad o hacia las localidades correspondientes, ¿sí? Entonces, y en televisión, sobre todo, sí enfoquémonos un poquito en la forma de combinación de las informaciones, ¿no? Recuerden que la señal de televisión tiene varias portadoras, analicemos qué nos representa cada portadora, sobre todo la de televisión analógica, ¿no? ¿Qué nos representa cada portadora? ¿Qué modulación utiliza? Y cómo se combinan posteriormente cada una de estas, ¿no? Entonces es algún conocimiento que de pronto ya se mencionó en las materias también de comunicaciones 1, comunicaciones 2, y que ahora también lo van a enfatizar, ¿sí? Y a la final de cuentas, como les decía, centrémonos en eso, ¿no? En los sistemas radiantes, ¿sí? ¿Qué tipo de sistemas radiantes hay? Hay, por ejemplo, canales de televisión VHF y UHF. ¿Qué tipos de sistemas radiantes se utilizan en UHF? ¿Qué tipos de sistemas radiantes en VHF? ¿Y cuál es la disposición y el por qué? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso les va a tocar a ustedes, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta, tal vez? Ya. Grupo número 2. El grupo número 2, que es Bonilla, Caiza, Mayorga, Núñez, Ojeda y Robalino. El número 6, Inge. El número 6. Ya ustedes son el grupo número 2. A ustedes les va a tocar exponer todo lo que corresponde a la tecnología GPS, ¿sí? Todo lo que corresponde a la tecnología GPS. Entonces ustedes tienen que hablar acerca de la triangulación, la trilateración, cuántos satélites mínimos se necesita para establecer una ubicación, cómo funciona justamente esta trilateración. Para que ocurra, ¿no? De pronto hablemos de cada una de las constelaciones de los sistemas de GPS que existen, ¿no? Entonces hay algunas, hay la china, la europea, la norteamericana, etcétera, ¿no? Y hablemos de cada una de las características que estos utilizan, ¿no? Hablemos de las efemérides. Bueno, aquí hay bastante contenido, ¿no? Entonces trátenle de ir organizando de una forma que, como les dije, no supere en total los 40 minutos de exposición. ¿Ok? Listo. Eso con respecto... Sí, dime. Usted acaba de mencionar, digamos, que el sistema del GPS existe en varios países. Tenemos que enfocarnos más, digamos, aquí en el Ecuador, digamos, y hacer mención a los otros, se podría decir. No, lo que pasa es que no, necesariamente. el GPS, cuando tú tienes un dispositivo, un GPS, tú puedes definir qué constelación es la que quieres ubicarte o cuál es la constelación que quieres usar. O, por ejemplo, hablen también de los sistemas Datum, que son básicamente los que les dan la precisión a cada uno de los GPS. Entonces, cada uno de estos se puede conectar a una constelación específica. Entonces, no es que aquí en Ecuador solamente se puede utilizar una constelación y las otras no. No, o sea, cada uno brinda un servicio distinto, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos, porque al final de cuentas es como decirte, tú tienes de pronto cobertura o tú tienes un celular con la línea en claro, pero no pues solo por eso, digamos, vas a hablar solamente de lo que es claro. Tendrías que hablar de lo que es, porque todo mundo da cobertura aquí en el Ecuador, ¿no? Claro, Movistar, 20, CNT, etcétera, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, tú estás conectado a una operadora, pero hay varias operadoras aquí en el país. Es lo mismo, ¿no? Lo que ocurriría con estos sistemas de constelaciones. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Ya, perfecto. Ok, el grupo número 3. El grupo número 3 que es de Auquilla, Imbaquingo, Jara, Moreno, Romero y Topanta. El 4, Inge. Buenas tardes. El grupo 3 le toca el... Ya,
A ustedes les va a tocar hablar todo lo que corresponde a las coordenadas geográficas, ¿sí? Todo lo que corresponde a coordenadas geográficas, ¿no? Recuerden que para ubicarse en un mapa, por ejemplo, se puede establecer coordenadas geográficas polares, coordenadas geográficas UTM, hay varios formatos para generar esto, ¿no? Traten de hablar aquí también justo eso, ¿no? Cómo se visualiza o cómo se realiza la ubicación, ¿no? De un punto en un mapa, en una coordenada. Cómo, por ejemplo, establecer distancias. Aquí, por ejemplo, sí podrían hablar de lo que es los ángulos de azimut, los ángulos de elevación, ¿sí? Dentro de lo que es dos puntos correspondientes a dos... por ejemplo, un transmisor y un receptor, ¿no? Entonces, estos están separados por un ángulo de azimut y un ángulo de elevación. Cuidado ahí, ¿no? Porque muchas veces cuando hablan del ángulo de azimut y el ángulo de elevación, lo orientan específicamente a las comunicaciones satelitales. Entonces, dicen, el ángulo de azimut es el ángulo con respecto al norte que se tiene respecto a la sombra que genera el satélite, ¿ya? Pero eso es solamente con respecto al satélite. Lo que queremos es aquí, terrenalmente, ¿no? Principalmente. ¿Sí? Y lo mismo con el ángulo de elevación. Entonces, aplicado todo esto a lo que es una radiocomunicación terrenal, ¿sí? Dentro de las coordenadas geográficas pueden hablar justamente de eso, ¿no? De las conversiones de un formato a otro formato, etcétera, ¿no? Aquí también hay bastante información que pueden ir utilizando, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ya, ok. El grupo número 4. El grupo número 4 que está conformado por Wanga, Martínez, Parra, Quillay y Quintuña. El número 2, Inge, buenas tardes. Ya, el número 2. Ya, a ustedes les va a tocar una exposición correspondiente a la propagación mediante onda ionosférica, ¿sí? Igual, aquí también tratémonos de centrar en los, por ejemplo, en los sistemas de radioaficionados utilizan todavía este sistema de radiodifusión, bueno, de transmisión por onda ionosférica, ¿sí? Pero principalmente antes había la radiodifusión de onda corta, ¿sí? Esta radiodifusión de onda corta es la que se conoce, básicamente es la que se genera mediante la comunicación por onda ionosférica. Entonces aquí también tratemos de enfocarnos en los diferentes tipos de sistemas radiantes. No mucho aquí de pronto en el procesamiento o en la generación de la señal, porque tanto en lo que es radiodifusión AM como en la radiodifusión de onda corta, se utiliza una modulación principalmente AM, ¿sí? O una modulación de doble banda lateral, ¿ya? Que es una modulación en amplitud. Y no hay mayor ciencia ahí. Lo que es precisamente lo más interesante es en el diseño de estos tipos de sistemas radiantes. Ya hemos hablado más o menos cómo funciona la onda ionosférica, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar en cambio cómo es que se generan, cómo es que se diseñan, cómo es que se implementan estos sistemas radiantes, que obviamente para las frecuencias a las cuales estos trabajan necesitan una dimensión relativamente grande de los sistemas radiantes, ¿sí? Entonces, eso vamos a enfocarnos principalmente en esta exposición. Aquí podemos hablar un poquito de las estructuras de la ionosfera, ¿no? Donde se acuerdan que también anteriormente ya hablamos que se dividen en diferentes capas o subcapas. ¿Cuándo aparecen estas capas? ¿Cuándo desaparecen estas capas? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué desaparecen? Y cómo se genera básicamente la reflexión y en qué frecuencias se da la reflexión en cada una de estas capas, principalmente, ¿no? Eso con respecto entonces a la exposición de onda ionosférica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Listo. Ya, el grupo número 5, que está conformado por ASCII, Basantes, Bustos, Cunalata y Orozco. Un número del 1 al 6. El 5, Inge. Ya, el 5. Ustedes son el grupo 5 mismo, ¿no? Ya, tienen que hablar acerca de lo que son las cartas topográficas, ¿sí? A ustedes les va a tocar exponer inmediatamente después del grupo de las coordenadas geográficas. Entonces ustedes más o menos como que complementan toda esa información, porque con la información que ya se tiene que tener
clarito de lo que son las coordenadas geográficas. Ellos van a explicar lo que es latitud, longitud, la altura, etcétera, porque todo eso nos sirve básicamente para poder establecer una coordenada geográfica. Me gustaría que no traten de repetir lo mismo, la misma información de las coordenadas geográficas, a veces ocurre eso, ¿no? Sino que más bien se enfoquen en el uso que se le da a las cartas topográficas, ¿no? Entonces, las cartas topográficas básicamente son mapas, ¿sí? Son mapas de regiones, de secciones de una nación, de una ciudad, de un país, etcétera, donde uno puede establecer no solamente ubicaciones, sino puede establecer también perfiles de un trayecto. Por ejemplo, si ustedes conectan un punto A con un punto B, ahí quiero que hablen de cada uno de los elementos que conforman la carta topográfica. Dentro de estos existen lo que se denominan las curvas de nivel. Y con las curvas de nivel ustedes pueden establecer, ya, después de tanta distancia yo voy a tener una altura sobre el nivel del mar de tanto, de tanto, de tanto, de tanto, y ahí en función de eso se pueden ir estableciendo perfiles topográficos. Con los perfiles topográficos se puede establecer si entre un punto y otro punto hay presencia de obstáculos o hay línea de vista directa, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que corresponde a las cartas topográficas. Hablen de las escalas, hablen porque, por ejemplo, sus otros compañeros cuando hablen de las coordenadas geográficas tal vez nos van a indicar cómo generar la distancia de forma analítica, ¿no? Entonces, yo tengo una coordenada y tengo otra coordenada. Con estos cálculos se hace la obtención del ángulo de azimut, del ángulo de elevación y de pronto de la distancia. Pero ustedes pueden hacerlo eso mismo, pero de un modo gráfico, ¿no? Es decir, ahí ustedes con una regla, bueno, ahí todo ese proceso es lo que tendrían que analizar. Yo les recomendaría que se bajen una carta topográfica digital de una resolución adecuada y que de pronto la proyecten, ¿no? Y no toda la carta topográfica, porque las cartas topográficas suelen ser bastante grandes, pero que de pronto proyecten en una pequeña porción donde ahí ustedes establezcan un ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos un punto, otro punto, y ahí se observan cada una de las diferentes líneas de nivel y se establecen distancias, ángulos, etcétera, ¿sí? Entonces, todo lo que corresponde a las cartas topográficas van a exponer ustedes, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Listo. Y el grupo número 6, ¿sí? Le tocaría el primer tema de exposición, que es de igual forma el análisis de la difusión de ondas de superficie, ¿sí? Las ondas de superficie. Entonces, la principal aplicación de propagación por onda de superficie es la radiodifusión AM, ¿sí? Entonces, tiene que ver o es bastante similar a lo que corresponde a la propagación por onda ionosférica, no solamente que ahí obviamente las frecuencias cambian, los sistemas radiantes serán diferentes, ¿sí? Y en estas condiciones, justamente eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Cómo de pronto, si es que nosotros tenemos una sola torre y se genera la difusión, se va a generar una difusión prácticamente omnidireccional, en una polaridad vertical, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas condiciones, porque lo que se genera en sí es una torre que genera un monopolo de lambda cuartos, pero hay diferentes posibilidades de generar diferentes tipos de sistemas radiantes y sobre todo cómo se puede dar directividad. Por ejemplo, si yo no quisiera enviar a una zona donde de pronto no hay gente, no hay pobladores, no hay habitantes, entonces es un desperdicio de potencia, ¿no? Entonces, si yo quiero enfocar toda mi potencia a una dirección establecida, yo puedo darle directividad a toda mi infraestructura, porque al final de cuentas no es que es una antena pequeñita, es una torre o varias torres, y en función de eso yo le puedo ir dando directividad. Y hay varios tipos de sistemas radiantes, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente este tema de exposición, ¿sí? La propagación por onda de superficie, ¿ok? Listo. Entonces, en esencia, el grupo número 6, que está conformado por Freire, Pillapa, Pumaquiza, Taipa y Villacres, deberían exponer este tema, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el orden de las exposiciones? Bueno, es el mismo de cada uno de los temas. El primer día, sí, es decir, el próximo día miércoles, deberán exponer el grupo que le toca onda de superficie, onda ionosférica y radiodifusión por televisión abierta, ¿sí? Y el siguiente día van a exponer primero los que les corresponde a coordenadas geográficas, cartas topográficas y GPS, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces, cada uno de estos son los temas de exposición, ¿sí? Tratemos de enfocarnos en ese tiempo que les acabo de mencionar, ¿no? Máximo 40 minutos, ¿sí? Porque de ley tenemos que acabar en 2 días, porque aquí sí tenemos el tiempo contadito. Aquí tenemos el tiempo contado en esta materia, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto tiene alguien alguna pregunta, tal vez. ¿No? ¿Todo claro con los temas de exposición? Listo. Ok, ahora sí, continuemos, ¿no? Ya una vez dado esta breve introducción de lo que habíamos hablado en radiopropagación, bueno, de lo que vamos a analizar básicamente en este capítulo de radiopropagación, vamos a ver una pequeña introducción donde en esencia están ya muchas de las ideas que ya habíamos discutido previamente, ¿no? Como por ejemplo, ya habíamos mencionado que si queremos un análisis exacto, tenemos que acudir básicamente a las condiciones de contorno que impone el medio de propagación, ¿sí? Utilizando las ecuaciones de Maxwell. Obviamente esto ya implica un análisis complejo, un análisis complicado a medida que de pronto más obstructores tengamos, de pronto más presencia de obstáculos, de pronto cuando ya empecemos a analizar el movimiento, ya sea del transmisor o del receptor, condiciones heterogéneas del medio de transmisión o de la superficie terrestre, ¿no? Entonces, todo esto ya complica enormemente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a utilizar modelos simplificados basados inicialmente en óptica geométrica, ¿no? Que básicamente se refieren a lo que les acababa de mencionar, ¿no? Sobre todo si nosotros tenemos una distancia relativamente pequeña, podemos asumir una curvatura nula del planeta. Y aquí podemos ubicar supuestamente nuestra antena transmisora, aquí nuestra antena receptora, y analizar primeramente o principalmente la contribución entre el rayo directo y el rayo reflejado, ¿sí? ¿Y cómo se hace este análisis? Mediante modelos basados en óptica geométrica, básicamente determinando, ¿no? Yo puedo saber esta distancia, que es la distancia total. Yo puedo determinar una altura correspondiente a un HT, ¿no es cierto? Puedo determinar aquí un HR, ¿sí? Puedo determinar aquí, por ejemplo, este ángulo, ¿no es cierto? Que hay un ángulo, este es el que me representaría el ángulo de inclinación. Puedo determinar en función de cada uno de estos datos el ángulo de incidencia con la superficie terrestre. Entonces aquí sí ya necesitamos mucho de los conocimientos geométricos y trigonométricos que nosotros tengamos, ¿no? Porque aquí vamos a utilizar mucho lo que son triángulos, vamos a necesitar conocimientos de ángulos, etcétera, ¿sí? Entonces eso básicamente es estos modelos simplificados basados en óptica geométrica, ¿no? Un modelo, como ya vamos a analizar, es el modelo de tierra plana, y otro ya cuando de pronto comencemos a analizar un modelo de tierra curva, ¿no? Donde la superficie terrestre ya se considera una curvatura respectiva, y ahí en cambio el ángulo directo posiblemente puede considerarse el mismo, pero la onda reflejada ya va a tener un diferente comportamiento, ¿no? Entonces, en estas condiciones ya vamos a tener una cierta modificación, ¿sí? Igual, nosotros en inicio podemos hacer un análisis de una tierra lisa, ¿sí? No digo plana, ¿no? Sino lisa, que puede ser, por ejemplo, el comportamiento del océano. El océano, bueno, puede ser curvo, ¿sí? Sigue siendo curvo, pero tiene un comportamiento liso porque no hay accidentes topográficos, montañas, ni nada de eso. Entonces, ese es un análisis. Pero se puede también ya asumir una superficie rugosa, donde de pronto aquí hay montañas y se tiene algo como esto, ¿no? Entonces, eso también genera un análisis diferente cuando analicemos la reflexión correspondiente. E incluso ya después también hemos de analizar las características que ya les había mencionado, se tiene acá, ¿no? En el medio mismo de propagación. Entonces puede darse que exista lluvia, ¿no es cierto? Que por ahí exista, no sé, tal vez presencia de nubes, ¿sí? Por ahí de pronto obstáculos, etcétera, vegetación. Cada uno de estos elementos provoca un comportamiento diferente, que no puede ser modelado únicamente con la influencia entre la onda directa y la onda reflejada, sino tiene que darse esas
componentes adicionales de atenuación principalmente, ¿no? Entonces, eso justamente se analiza, ¿sí? Incluso vamos a ver que en algunas situaciones la presencia de un obstáculo, por ejemplo, por lo general va a provocar pérdidas, ¿sí? Pero incluso en ciertas condiciones, la presencia de un obstáculo puede generar incluso ganancia de la señal, es decir, una ligera amplificación. Y todo eso ya vamos a analizar por qué, ¿no? O cuando ya el momento, como les decía, ¿no? Cuando ya estos modelos simplificados ya no nos sirven, ¿no? Porque ya se tiene que considerar la humedad, la lluvia, las nubes, obstáculos, etcétera. Ahí acudimos básicamente a esto, ¿no? A expresiones empíricas o curvas de propagación normalizadas, ¿sí? Las expresiones empíricas son ecuaciones que se han establecido, que se han modelado en función, como les decía, de muchas mediciones, de varias campañas de observación, etcétera, y en función de los datos que se tienen, se han realizado ciertas interpolaciones o regresiones, que son técnicas matemáticas, para que se ejecute simplemente una ecuación. Y se dice, esta ecuación me representa básicamente el comportamiento del campo recibido o de las pérdidas o de la atenuación en exceso, cualquiera, en estas condiciones, ¿no? Entonces se establecen ecuaciones que uno puede utilizarlas directamente o se puede utilizar curvas de propagación. En este caso no hay una ecuación propiamente dicha, sino una curva, y yo tendría que ir a acudir a la curva, analizar en función, qué sé yo, de la frecuencia, en función de la distancia, en función del entorno. Hay muchas condiciones que pueden intervenir, y yo en función de eso tomo la curva correcta, y en función de la curva yo puedo analizarlo. Entonces, a esta frecuencia, con estas condiciones, le hago chocar con mis condiciones correspondientes a la curva, y yo digo, ya, entonces el valor esperado de campo eléctrico o el de pérdidas correspondientes va a ser este, ¿no? Entonces se extrae de ahí esta información, ¿sí? De estas curvas de propagación. ¿Qué significa que son curvas de propagación normalizadas? Que obviamente, como ya les digo, ya de por sí dependemos de varios parámetros. Imagínense aún más si dependeríamos también de la potencia, y vamos a depender de la potencia, pero imagínense lo que sería establecer una curva cuando el transmisor tiene una potencia de 1 vatio. Si el transmisor tiene una potencia de 2 vatios, otra curva. Si el transmisor tiene una potencia de 5 vatios, otra curva. No es práctico, ¿no? Entonces, en este caso, se establecen estas curvas normalizadas, donde las curvas son específicas para un valor determinado de potencia, ¿sí? Dependiendo del sistema que se utiliza, se puede utilizar una PRA correspondiente o una PRA-BC, por ejemplo, si es que estamos hablando de monopolos, etcétera, ¿no? Entonces, se puede decir para una PRA-BC de 1 kilovatio, se suele decir, ¿no? Entonces, ahí sí, si nosotros tuviéramos una PRA-BC de 5 kilovatios, de 3 kilovatios o de 0.8 kilovatios, se tiene que hacer la corrección correspondiente, ¿sí? De todas formas, esto ya lo vamos a abarcar más adelante, ¿sí? Pero al final de cuentas, lo que quiero que entendamos es que tendríamos que recurrir a ya sea a estas expresiones matemáticas o a estas curvas para poder obtener estos valores. Ahora, obviamente, ¿no? Tampoco es que estos valores o estas curvas o estas expresiones matemáticas nos van a garantizar el 100% de exactitud de los valores que nosotros obtengamos. No, para nada, ¿no? Incluso muchas de estas pueden tener una ligera variación, o incluso en algunos casos ni tan ligera, ¿no? En algunos casos ya podemos hacer la planificación, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a tener, espero llegar a tener un valor de campo de tanto. Y después se establece, se diseña el sistema correspondiente y se da cuenta o se verifica que, por ejemplo, hay una variación entre lo planificado y lo medido, de pronto de unos 5, de unos 10, de unos 14 dB, lo cual es bastante, ¿no? Es bastante considerable. Entonces, si hay inexactitudes considerables en estos casos, ¿no? Y más que nada porque muchas de estas curvas, por ejemplo, estos modelos, en algunos casos dan paso a cierta ambigüedad, ¿no? Que depende incluso del punto de vista del diseñador, ¿no? Porque depende, por ejemplo, de la densidad demográfica de la ciudad en que se analice, por ejemplo, un análisis de propagación. Hay algunas correcciones que dicen, utilice este valor de corrección en ciudades urbanas medias, ¿sí? de una densidad media. Y este otro valor para grandes centros metropolitanos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces viene una persona que de pronto
por dar un ejemplo, ¿no? No ha conocido mucho y de pronto llega a la ciudad de Guayaquil y dice, uy, no, este es un centro metropolitano inmenso, entonces yo le voy a poner este valor correspondiente de corrección. Pero en realidad, o sea, Guayaquil o Quito de pronto no son centros metropolitanos, entonces no pueden ser considerados de esa forma, pueden ser considerados como una ciudad urbana mediamente poblada, ¿sí? O con una densidad demográfica media, entonces ahí se llega, ¿no? Básicamente a estas ambigüedades a causa del punto de vista del diseñador, ¿no? Entonces hay que tener un poquito claro estas condiciones para que se puedan tratar de tener una mayor exactitud en cada uno de estos casos, ¿no? Pero como les decía, a eso ya vamos a llegar más adelante, ¿sí? Dentro de las correcciones, por ejemplo, dentro de los análisis que se tienen que ir insertando en el proceso del estudio de los valores esperados, ya sea de potencia recibida o de campo, están cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, los obstáculos. Dentro de los obstáculos podemos tener la misma curvatura de la Tierra, ¿no es cierto? Suponiendo que si nosotros tenemos aquí un transmisor y acá un receptor y están lo suficientemente alejados y la misma curvatura de la Tierra genera básicamente una interrupción entre la línea directa del transmisor y receptor, ya la misma curvatura me representa un obstáculo, ¿sí? O en el caso de que, por ejemplo, aquí yo tuviera algo como esto, ¿no es cierto? Y de pronto esta es la superficie terrestre y por aquí hay una montañita, ¿no es cierto? Ese es un obstáculo, ¿no? Me representa ya esta condición. O si de pronto por aquí hay edificios, hay casas, etcétera, todo eso me representa presencia de obstáculos, ¿sí? Las características eléctricas del terreno, ¿sí? Las características eléctricas del terreno principalmente son dos: la permitividad relativa del suelo, que es la permitividad eléctrica, y la conductividad, ¿sí? Las dos. Entonces, de esto, sobre todo cuando analicemos el modelo de reflexión, supongamos que esto de aquí no existe, entonces en estas condiciones habíamos dicho que vamos a tener la onda directa, ¿sí? Y la onda reflejada. Para analizar la intensidad de la onda reflejada y cómo incide esto, vamos a depender básicamente de esto, porque no es lo mismo que la onda se refleje en el océano, donde tenemos una alta conductividad, porque es agua salada, ¿no es cierto? Y tenemos una alta conductividad y vamos a tener un alto índice de reflexión, que de pronto si lo analizamos en una tierra desértica, en una tierra sumamente seca, donde la mayor cantidad de la potencia incidente de la onda reflejada va a absorberse porque vamos a tener una conductividad relativamente baja. Entonces, la onda reflejada que va a llegar acá va a tener una intensidad relativamente pequeña, ¿sí? Entonces, obviamente aquí vamos a depender de cada una de las características de los diferentes suelos que tengamos, ¿no? Y ya vamos a analizar que hay diferentes gráficas. Aquí en esta unidad vamos como ya les dije, incluso en unidad, al final de la unidad anterior, ¿no? Si antes de pronto teníamos solamente las curvas para las distribuciones de probabilidad, aquí vamos a tener curvas para sacar las componentes eléctricas del terreno, curvas para de pronto sacar el coeficiente de reflexión, curvas para sacar las características de lluvia en cada uno de los lugares. De pronto curvas para sacar la atenuación por gases atmosféricos, curvas para la vegetación. Es decir, aquí sí vamos a tener que considerar varias gráficas, varias curvas, y tenemos que saber interpretar cada una de estas, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí ya vamos a considerar las primeras gráficas que tenemos que aprender a leer, ¿ok? Eso con respecto a las características eléctricas del terreno. También tenemos las propiedades físicas del medio, ¿no? Lo que les decía, aquí en este caso tenemos que considerar la cantidad de estratificación que nosotros tengamos aquí, ¿no es cierto? Porque puede darse el caso que yo tenga aquí unas diferentes capas y eso puede llegar a provocar que la señal, ¿no es cierto?, llegue y empecemos a tener el efecto multitrayecto. ¿Sí? Podemos llegar a tener el efecto multitrayecto y eso puede provocar desvanecimiento de la señal, es decir, una reducción importante de la intensidad de nuestra señal, ¿sí? O podemos llegar a tener, como les había mencionado nuevamente, la presencia de nubes, ¿no? La presencia de nubes o la presencia de lluvia, ¿sí? Cada uno de estos forma parte de las propiedades físicas del medio, ¿no? Entonces, todo esto puede llegar a provocar atenuaciones adicionales, ¿sí? Vamos a depender también, y esto es muy importante,
de la frecuencia, ¿sí? De la frecuencia, porque ya vamos a ver que, y bueno, eso ya lo estudiamos anteriormente, ¿no? Que dependiendo de la frecuencia, si nosotros trabajamos en frecuencia muy baja, ¿sí? Ahí se genera la propagación principalmente por onda de superficie o por onda ionosférica, ¿no es cierto? Claro que ahí dependemos también justo, estos dos vienen de la mano, ¿no? La frecuencia y la polaridad de la onda, ¿sí? Entonces, porque en frecuencia relativamente baja, es útil solamente si es que mi polaridad es vertical, ¿sí? Y la antena o el sistema radiante se encuentra inmediatamente encima del suelo, en condiciones cercanas al suelo, ¿no? Entonces, ahí se genera principalmente la onda de superficie, ¿sí? Mientras que en frecuencias relativamente altas, y ahí sí es independiente de la polaridad, se generan, en cambio, la atenuación de onda de superficie es muy marcada, es demasiado alta, que esa prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que analizar básicamente la contribución entre la onda directa y la onda reflejada. ¿Dónde interviene principalmente la polaridad de la onda? Aquí también, en la onda reflejada, porque es diferente la forma que se refleja la señal en la superficie si hablamos de polaridad vertical o si hablamos de polaridad horizontal. Eso justamente lo vamos a analizar el día de hoy, ¿ok? Y en función de esto, justo lo que les decía, ¿no? Se establecen los modos de propagación dominantes, que esto dependerá mucho, mucho de la frecuencia, ¿no? Entonces, si trabajamos en frecuencia baja con polaridad vertical, nuestro modo de propagación dominante será el modo de propagación de onda de superficie o la de onda ionosférica, ¿sí? Pero si es que nosotros ya elevamos más la frecuencia, ahí entonces el modo de propagación es mediante onda espacial, ¿sí? Si recordamos, ¿no? Entonces, estos básicamente son los modos que nosotros tendríamos que ir analizando en función de todas estas características que acabamos de mencionar, ¿sí? Y en función de eso, básicamente, todo esto que vamos a ir analizando nos sirve para poder determinar a la final de cuentas esto, la predicción de las pérdidas básicas de propagación. E internamente dentro de las pérdidas básicas, analizar la predicción del valor de la atenuación de campo o de la atenuación en exceso, ¿sí? Porque es en función de eso donde ya, porque sabemos, ¿no? A la final de cuentas, las pérdidas básicas en el espacio libre se puede encontrar, no depende solamente de la frecuencia y de la distancia. Pero adicional a esto, ¿no es cierto?, interviene todos estos parámetros que analizamos anteriormente, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos un modelo, justo lo que nosotros hablamos arriba, ¿no? Las expresiones empíricas o las curvas de propagación se centran principalmente en obtener, ya sea el L sub B, ¿no es cierto?, que es las pérdidas básicas, ¿sí?, en algunos casos, y en otros casos también me determinan el valor de campo eléctrico recibido, ¿sí? El campo eléctrico esperado, ¿no? No es un campo teórico, porque el campo teórico es el E sub 0, y ese solamente era en condiciones de espacio libre. Aquí nosotros ya estamos asumiendo las condiciones del medio, ¿no? Por eso es que ya sean aquí las pérdidas básicas o el campo, ya es en un medio cualquiera, ¿sí? Entonces, estas expresiones se centran principalmente en tratar de predecir, ya sea o las pérdidas básicas de propagación o el campo eléctrico recibido, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto básicamente como una pequeña introducción a todo lo que nosotros vamos a ir analizando, ¿ok? Listo. Vamos a comenzar entonces primero con el análisis de la influencia del suelo o la influencia del terreno en una propagación, en un radioenlace, ¿sí? ¿De qué forma interviene básicamente el terreno? ¿De qué forma interviene el suelo? Primeramente nosotros tenemos justamente algo como esto, ¿no? Aquí tenemos una gráfica similar a la que les había mencionado. Tenemos nuestra torre, donde acá arriba seguramente estará nuestra antena transmisora, acá estará nuestra antena receptora, estos estarán separados una distancia correspondiente, y esto va a generar ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo el ángulo de incidencia en la onda reflejada, el ángulo de elevación, etcétera, ¿no? Son muchos parámetros, ¿no? La distancia en donde se va a generar el punto de reflexión, etcétera, ¿sí? Son todos estos parámetros. Entonces, como ya vamos a ver, aquí cuando se haga el análisis correspondiente de las pérdidas o del campo eléctrico, porque las dos básicamente dependen una de la otra o la una de la otra, dependen principalmente de cada uno de estos parámetros, que son casi los mismos que analizamos anteriormente, ¿no? La frecuencia a la cual trabajemos, la polaridad a la cual se esté enviando la señal correspondiente,
las características eléctricas del terreno, ¿sí? Y el ángulo de incidencia, ¿sí? Principalmente todos estos elementos intervienen aquí, ¿sí? Aquí intervienen, en el punto de reflexión. Recordemos que a la final de cuentas, cuando nosotros hagamos el análisis correspondiente de la señal recibida, tenemos que determinar justamente qué nomás es lo que está llegando a la antena receptora, ¿sí? Y en la antena receptora principalmente lo que va a llegar es la componente de onda directa, ¿sí? En la componente de onda directa incluso se puede asumir que es una condición de campo libre, ¿no? Incluso aquí de pronto no vamos a asumir la presencia de nubes, ni de gases atmosféricos, ni de obstáculos, nada. Vamos a suponer que ese sería el valor que se genera por la onda directa. Esto de acá es el que va a provocar, en teoría, el campo teórico E sub 0, ¿sí? Eso es lo que se provocaría aquí. Y las pérdidas que van a provocar esas componentes serían las pérdidas básicas en el espacio libre, ¿sí? Ahora, la cuestión es que cuando esta señal también se suma o se contribuye con la onda reflejada, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener también una onda reflejada, pero esa onda reflejada va a venir con ciertas consideraciones, ¿no? Primero va a venir acá con el valor de reflexión. Entonces, esta cantidad de la onda reflejada va a depender del coeficiente de reflexión. Y el coeficiente de reflexión va a depender de las características, como ya les decía, ¿no? De las características eléctricas del terreno, o al menos del punto donde se da la reflexión, ¿no es cierto? Va a depender de esto, que es el ángulo de incidencia con el cual se da la reflexión correspondiente. Va a depender de la frecuencia y de la polaridad a la que se está chocando la señal en esa superficie, ¿sí? Entonces, de todo esto depende, ¿no? E incluso, como ya les había mencionado, dependiendo de la frecuencia y de la polaridad, bueno, principalmente si hablamos de frecuencia baja y polaridad vertical, adicional a la onda directa y a la onda reflejada, va a existir también la onda de superficie, ¿sí? La que viene a lo largo de toda la superficie terrestre, ¿no? Entonces, todo esto también depende de las condiciones eléctricas del terreno, ¿ya? Entonces, en general o en sí, nosotros podemos mencionar que existen tres componentes, ¿sí? Tres componentes que van a contribuir entre sí para determinar la señal que se está recibiendo acá. La componente de onda directa, la componente de onda reflejada y la componente de onda de superficie. Esas son las tres componentes fundamentales que nosotros podemos determinar. Entonces ahí ustedes pueden decir, pero a ver, aquí pasa algo medio raro, ¿no? Porque ustedes dicen, a ver, este es el valor del campo teórico, el E sub 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ese valor, ¿no es cierto?, es el que se tendría en condiciones de campo libre, ¿ya? Y dijimos que ese era el valor máximo de campo que se puede llegar a tener, ¿sí? Porque ya cuando se consideran ya atenuaciones y otro tipo de situaciones, el valor de campo real más bien disminuye. Pero si nosotros analizamos, el valor de campo que nosotros tendríamos acá sería la suma, ¿no es cierto?, de la componente de onda directa, la componente de la onda reflejada y la componente de la onda de superficie. Entonces, si las tres se suman, más bien yo voy a tener un valor de campo superior y eso más bien sería mejor. Bueno, en parte esto es cierto, ¿no? Porque a la final de cuentas las tres se van a sumar. El problema es del siguiente. Sobre todo si nosotros analizamos la componente de onda directa con la componente de onda reflejada, básicamente lo que tendríamos que analizar es que la componente de onda directa es la que va a llegar primerito, en un instante correspondiente. Esa va a llegar inicialmente a la antena receptora. La componente de onda reflejada llegará después, ¿cierto? Va a llegar después, ¿por qué? Porque tiene un trayecto más largo que recorrer, ¿sí? Y cuando llega, esta señal va a estar desfasada. Y se va a desfasar por dos causas. La una, el mismo retardo que va a tener la señal reflejada respecto a la señal directa, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, va a llegar medio segundo después, ¿sí? Y ese medio segundo después va a provocar que la una señal, ¿no es cierto? Si nosotros asumimos que la una señal era un coseno, la una señal llegó así, este es el tiempo donde llegó recién la primera señal. Y la segunda señal va a llegar un medio segundo después, de pronto por aquí, ¿sí? Entonces al principio viene 0, y recién aquí llega esa misma señal, ¿sí? Ahí llega. Ahí recién se suman. Entonces lo que hay que analizar es la fase en la cual llegan las dos señales.
Si las dos señales llegan en fase, por ejemplo, este máximo corresponde con este máximo en ese tiempo y después, como la señal es periódica para este ejemplo, siempre voy a tener aquí el mismo máximo y acá el máximo, este mínimo en este mínimo, este máximo. Entonces, las dos señales cuando se suman, se van a amplificar, ¿sí? Y perfecto, ¿no? Mi señal se suma y voy a tener un valor de campo más bien superior al teórico, ¿sí? Que puede darse, puede ocurrir bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Pero ahora imagínense que la señal que llega ahora en contrafase, ¿no? Entonces llega más o menos aquí, ¿no? Llega con un tiempo correspondiente, todo ese de retardo, y recién aquí empieza a oscilar. Entonces ahora este máximo es un mínimo de la señal que llegó primerito, ¿no? De la onda directa. Este mínimo representa un máximo de acá. Entonces, cuando se empiezan a sumar las dos, se van a compensar algunos valores y más bien esta señal que es del campo, mi señal teórica, que me representa un campo eléctrico teórico, va a disminuirse, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a depender de la fase con la cual va a llegar nuestra señal, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso les decía, ¿no? El desfase que nosotros vamos a tener va a ser causado por dos cosas. La una, como ya les dije, el retardo. Puede ser un retardo de tiempo, o puede ser otro retardo de tiempo, ¿sí? Entonces, eso provoca un desfase, ¿sí? Y otra cosa que también va a provocar el desfase es esto, ¿sí? La reflexión, ¿sí? Porque aquí, cuando nosotros generamos la incidencia en el punto de reflexión, aquí nosotros podemos caracterizar el coeficiente de reflexión de ese punto. Y sabemos que el coeficiente de reflexión principalmente es un valor complejo, ¿sí? Que puede tener un módulo y la fase. ¿Qué me representa? El módulo me representa la cantidad, ¿no es cierto? El máximo módulo que puede tener el coeficiente de reflexión es 1, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un módulo de 1, ¿qué significa? Significa que toda la señal que está incidiendo, que se está reflejando, o bueno, que está incidiendo, toda la señal se refleja, absolutamente toda, y nada se transmite o nada se absorbe, ¿ya? Eso me implica un coeficiente de reflexión de 1. Un coeficiente de reflexión de 0, por ejemplo, ¿qué me implica? Que de toda la señal que está incidiendo en ese punto de reflexión, toda la señal se transmite a la misma superficie, o se absorbe en la superficie, y nada se transmite, ¿sí? A eso se refiere el módulo del coeficiente de reflexión. Y la fase, en cambio, la fase es que me implica que de aquí en adelante, ¿no es cierto?, la señal se va, a causa de la reflexión, se va a desfasar, ¿no? Entonces podemos nosotros tener una fase de pi, por ejemplo. Si tuviéramos una fase de 0 grados, significa que la señal se va a retransmitir en la misma fase, es decir, así tal cual llega, así tal cual se retransmite, ¿sí? Pero si tuviéramos una fase de pi o de 180 grados, eso implica que la señal cuando se refleja, se está invirtiendo, ¿no es cierto? Es decir, si yo tenía una señal, por dar un ejemplo, cuando llega al punto de reflexión, llega de esta forma, cuando se refleja, va a salir al revés, ¿no es cierto? Es decir, ahora va a salir así, ¿ya? Eso implica este coeficiente, esta fase del coeficiente de reflexión. Y puede tener cualquier valor, ¿no? Entonces, de eso también va a depender, porque nosotros entonces tendríamos que el desfase que vamos a tener en la antena receptora, cuando analizamos la onda directa y la onda reflejada, va a depender del retardo que tenga la una con respecto a la otra, y también vamos a depender del coeficiente de reflexión. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, resumiendo todo esto que hemos analizado, justamente se ha establecido una ecuación que se denomina la expresión general de campo recibido, ¿sí? La expresión general de campo recibido. Y esta, básicamente, me da esta ecuación, ¿sí? Donde la expresión esperada del campo, o la expresión, más bien dicho, del campo eléctrico esperado, va a ser igual a todo esto de acá, ¿sí? Donde el E sub 0, ¿sí? El E sub 0 es el valor del campo eléctrico en condiciones de espacio libre, ¿sí? Son las condiciones de propagación en espacio libre, ¿ya? Eso me representa el E sub 0. Y dentro de los corchetes nosotros tenemos tres términos, si observamos, ¿no? El 1, el otro tenemos el R por E a la menos J delta, y el otro término es 1 menos R por A por E a la menos J delta, ¿sí? Donde R me representa básicamente el coeficiente complejo de reflexión, ¿sí? El coeficiente complejo de reflexión,
Delta me representa la variación de fase que nosotros vamos a tener, justo lo que les decía, ¿no? Total, entre la onda directa y la onda reflejada, ¿sí? Eso es lo que nos representa este delta, ¿no? Pero esa variación de fase nos va a dar a causa únicamente del retardo, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Y el valor de A, en cambio, que tenemos en el tercer término, nos representa una componente de atenuación, ¿sí? Que se va a dar específicamente en la onda de superficie. ¿Por qué? Ya les había mencionado que dentro del corchete nosotros tenemos en esencia tres términos, ¿sí? El valor de 1, que eso nos daría si nosotros multiplicamos, ¿no es cierto? E sub 0 por 1 nos va a dar E sub 0. Entonces, este valor de acá nos daría la componente de onda directa, ¿sí? Y es lo que les decía, ¿no? Si nosotros analizamos solamente la componente de onda directa, tendríamos básicamente el valor de campo eléctrico en condiciones de espacio libre, ¿sí? Esa es la componente de onda directa. El segundo término, que sería el E sub 0 por R por E a la menos J delta, nos representa la componente de onda reflejada, ¿sí? Eso nos representa este segundo término. Y el tercer término, que es todo esto, nos representa la componente de onda de superficie, ¿sí? Entonces, entre las tres contribuciones nos da básicamente todo el valor de campo eléctrico esperado, ¿sí? Todo el valor de campo eléctrico esperado. Entonces, aquí viene algo que de pronto, antes de abarcarlo, ya podemos irnos visualizando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si el valor del delta, si el valor de delta de pronto va cambiando, no va disminuyendo, o aumentando, ¿no? Entonces, eso puede depender de varios parámetros, ¿no? Obviamente, el desfase, porque eso es desfase, va a depender del ángulo de incidencia, puede depender de la frecuencia, ¿sí? Porque si nosotros establecemos una misma condición, ¿no es cierto? Es decir, la misma distancia entre las torres, las mismas alturas, el ángulo de incidencia no va a cambiar, pero si nosotros cambiamos la frecuencia, obviamente el desfase en una u otra frecuencia va a ir cambiando, ¿no es cierto? Va a ir modificándose ese desfase. Entonces, ese desfase puede ir provocando, ¿no es cierto?, que en algún punto, ¿no? Si hablamos de fase, hablamos de ángulos o de radianes, y eso ocurre de forma periódica, ¿no? Es decir, 0 grados me representa lo mismo que, o más bien dicho, 0 radianes nos representa lo mismo que 2pi radianes. Y eso también nos representa lo mismo que 4pi, o 6pi, u 8pi, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si este valor de delta va cambiando, yo puedo llegar a tener un valor de fase que va a provocar esto de acá abajo, ¿no? Es decir, una fase con respecto a la señal original, y una contribución, y es decir, un incremento del campo eléctrico esperado. Pero si yo después sigo cambiando la fase, yo puedo llegar a algo como esto, en cambio, ¿no es cierto? Es decir, una contrafase. Y eso va a provocar que la señal, en cambio, decaiga. Si sigo cambiando la fase, puedo volver a llegar a esta condición, ¿no? Es decir, otra vez la señal se amplifica. Si sigo cambiando la fase, puede llegar otra vez a esta condición y se va atenuando. Es decir, vamos a tener un comportamiento oscilatorio del campo eléctrico, ¿sí? Dependiendo de las consideraciones, yo puedo tener un campo máximo o un campo mínimo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere básicamente, o esto ya lo podemos ir analizando nosotros en esta ecuación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, lo que quiero que vayamos aquí analizando son justamente cada uno de estos elementos, ¿ya? Ahora, obviamente, esto estará dado en unidades naturales, simplemente. Si nosotros quisiéramos sacar la atenuación en exceso, ¿no es cierto? Que sabemos que a la final de cuentas, eso ya lo habíamos estudiado anteriormente, la atenuación en exceso es la relación que vamos a tener entre el campo eléctrico en condiciones de espacio libre, el campo eléctrico teórico, respecto al campo eléctrico esperado, ¿no? Ahora, como ya les había mencionado, ¿no? Cada uno de estos elementos que nosotros observamos dentro de esta ecuación es complejo, ¿no? Son términos complejos. Entonces, el campo eléctrico esperado también va a ser complejo y nosotros necesitaríamos aquí aplicar justamente esto, ¿no? El módulo de esta expresión correspondiente, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, si nosotros queremos sacar el valor de las pérdidas o de la atenuación en exceso, si hablamos en términos de campo, la atenuación va a estar dada o la conversión a unidades logarítmicas va a estar dada por el 20 logaritmo, ¿sí? Entonces, aquí en general nosotros vamos a tener el 20 logaritmo de esta expresión o de esta relación,
¿sí? Como si nosotros hacemos o reemplazamos el módulo de todo esto, nos vamos a tener E sub 0 por el módulo de todo lo que tenemos en el corchete, y con el E sub 0 del numerador se van a eliminar, nosotros vamos a tener únicamente una ecuación como la que tenemos aquí, ¿sí? Simplemente. ¿Estamos? Entonces, podemos obtener tanto ya el campo eléctrico como las pérdidas en exceso o la atenuación de campo con esta otra ecuación, ¿sí? Y de ahí nosotros justamente ya tenemos también las ecuaciones de cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el desfase que vamos a tener entre la onda directa y la onda reflejada es igual a 2pi por delta L sobre lambda. Bueno, lambda es la longitud de onda, va a depender de la frecuencia, justo lo que les había mencionado, y el delta L, eso sí va a depender en cambio del entorno físico, ¿no? Que nosotros tengamos, es decir, justamente de las alturas de las antenas, de la separación entre las torres, etcétera, ¿no? Porque ahí es donde nosotros ya podemos ir aplicando los conocimientos geométricos, ¿no? Si nosotros tuviéramos algo como eso, de pronto les vuelvo a hacer algo acá, y considerando la tierra plana, para que sea un poco más fácil, nosotros lo que necesitamos obtener es justamente esta diferencia, ¿no es cierto? Porque aquí yo tengo el T, el R, y de pronto le pongo un punto O. El delta L sería la diferencia entre ¿qué? Entre el T o R, que sería la distancia más larga, ¿no es cierto? Desde T hacia O y hacia R, menos la distancia directa, que sería TR, ¿sí? Entonces ahí yo podría ir sacando distancias, podría ir sacando diferencias, etcétera, y ahí voy a sacar en esencia este delta L, ¿sí? Entonces, esta relación correspondiente ya me da el desfase, ¿sí? Y el desfase, si yo tengo ya una configuración establecida, va a depender únicamente de la frecuencia. Es decir, yo puedo ir cambiando la frecuencia y en función de eso va cambiando el desfase. Así, las alturas y la distancia no cambien, ¿ok? Mientras que el coeficiente de reflexión complejo, como ya sabemos, es igual al módulo del coeficiente de reflexión R por E a la menos J beta, donde beta es la fase del coeficiente de reflexión, ¿sí? Y por eso aquí sí les voy a hacer esta reflexión justamente, o este análisis, que si es que nosotros analizamos justamente esto de acá, ¿sí? Esta ecuación, ¿qué es lo que tendríamos? Analicemos solamente la componente de onda directa con la componente de onda reflejada. Vamos a tener 1 más, ¿no es cierto? Más R, que es el coeficiente de reflexión complejo, por E a la menos J delta, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener 1 más el módulo, ¿no es cierto? R, por E a la menos J beta y por E a la menos J delta, ¿sí? El desfase total que nosotros tendríamos entre la onda directa y la reflejada va a ser 1 más el coeficiente del módulo de reflexión, ¿no? Entonces dependiendo de cuánto se refleja, por E a la menos J delta más beta, ¿sí? Entonces por eso les decía, ¿no? Aquí justo el desfase total va a depender del retardo, en otras palabras, o del desfase que nosotros vamos a tener únicamente entre la onda directa y la reflejada, ¿sí? A causa de la diferencia de trayectos, y también vamos a depender de la fase del coeficiente de reflexión, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros ya podemos ir estableciendo cada uno de estos elementos o cada uno de estos parámetros, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí solamente igual, para hacer un análisis final de estas expresiones, nosotros podemos asumir algunas situaciones que pueden darse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos en frecuencias relativamente bajas, ¿sí? Cuando trabajamos en frecuencias relativamente bajas y con polaridad horizontal. En esas condiciones, ya habíamos mencionado, ¿no? Hay una onda de superficie, ¿no? Entonces, este tercer término va a ser significativo, ¿sí? Va a ser significativo. Y como en esas frecuencias el alcance es bastante grande, ¿sí? Es bastante grande, entonces podemos llegar a tener una situación como esta, ¿sí? Por darles un ejemplo nada más. Nosotros podemos llegar a tener... por ejemplo, si están separadas bastante el transmisor del receptor, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está la onda directa y la onda reflejada es básicamente casi que rasante. Incluso si nosotros le alejamos mucho más, va a ser este ángulo va a tender
a cero, ¿sí? El ángulo de incidencia puede llegar a tender a cero. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre cuando la reflexión es casi rasante. Pero en general lo que ocurre es que el beta, ¿sí? En estas condiciones, el beta tiende a ser igual a pi, ¿sí? Tiende a ser igual a pi. Entonces, el coeficiente de reflexión, que es igual a E a la menos J, es igual al módulo, ¿no es cierto? Que sería R por E a la menos J beta, que en otras palabras sería el módulo de R por E a la menos J pi, ¿sí? Si es que mi fase es igual a pi, esto me va a dar igual básicamente a un valor correspondiente, por ejemplo, de menos 1, ¿sí? Suponiendo que el coeficiente de reflexión sea unitario también, ¿sí? Si es que el coeficiente de reflexión es unitario. Entonces, en estas condiciones, esto de acá, la onda reflejada, todo esto, se volvería igual a menos 1, ¿sí? En otras palabras, en estas condiciones, cuando trabajamos con la onda de superficie, se puede asumir que la onda directa se anula con la onda reflejada. Y por lo tanto, en esas condiciones, cuando se trabaja con frecuencia baja, con polaridad vertical, la única componente que permanece es la componente de onda de superficie, ¿sí? Únicamente permanece la onda de superficie, porque la componente de onda directa con la componente de onda reflejada se anula una con la otra, ¿sí? Se va a anular una con la otra. Eso en frecuencia relativamente baja. En frecuencia ya alta, en cambio, este valor correspondiente de atenuación va a ser demasiado grande, ¿sí? Se va a atenuar demasiado grande, se va a atenuar significativamente, y lo que va a ocasionar es que la componente de onda de superficie básicamente desaparece, ¿sí? Se atenúa y se absorbe muy rápido, ¿no? A frecuencias más altas. Entonces, ahí sí las únicas componentes que deberían analizarse son estas dos, ¿sí? Son estas dos. Ahí ya no se asume esto de acá, ¿no? Que el beta es igual a pi, sino ahí ya se tendría que analizar cuál es el ángulo de incidencia, porque ahí habíamos mencionado que esto también se da cuando el ángulo de incidencia básicamente tiende a 0 grados. Ahí se asume esto de acá, ¿sí? Y esto de aquí también. Pero en estas condiciones, básicamente cuando ya hablamos de frecuencia baja, de frecuencia alta, ya el ángulo de incidencia ya se tiene que analizar su valor exacto, no puede ser 1 grado, 2 grados, 5 grados, 10 grados, cualquiera que sea, y en función de eso ya se determina el coeficiente de reflexión complejo, su módulo y su fase, y se analiza justamente ahí sí solamente la contribución entre la onda directa y la reflejada, ¿sí? Porque ya se puede asumir más bien que la componente de onda de superficie se atenúa o desaparece, ¿sí? ¿Está claro? Eso, en este caso, justamente para hacer este análisis entre cada una de estos elementos que conforman la ecuación general del campo recibido, ¿sí? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, tal vez. ¿No? Disculpe, por favor, Inge, ¿podría repetir la parte sobre los módulos de coeficiente de reflexión cuando valía 1, cuando valía 0? Esa parte se me entrecortó, disculpe, Inge. Cuando el módulo de reflexión vale 1 y cuando vale 0. Sí, cuando nos decía que el módulo del coeficiente de reflexión es 1, toda la señal se refleja, y cuando vale 0 creo que se transmite. Claro, o sea, es lo que seguramente ustedes también debieron ya haber estudiado, no sé, imagino en la ley de Snell o cuando analizaban teoría electromagnética, ¿no? Ustedes cuando tienen un contorno entre dos medios, ¿no es cierto? Pueden tener algo como esto y una señal que llega a una dirección dada con un ángulo de incidencia correspondiente. Esta diferencia entre un medio 1, un S1 y un medio 2, S2, ¿no es cierto? Que cada una de estas puede tener su impedancia característica, porque de todo eso depende, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos valores o la relación entre estas, por ejemplo, aquí yo puedo tener un Z1 y un Z2, eso genera básicamente el coeficiente de reflexión o el coeficiente de transmisión. El coeficiente de reflexión también se conoce de esta forma, ¿no? Pero ahí ustedes básicamente tienen que los valores del coeficiente de reflexión y del coeficiente de transmisión pueden variar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, el coeficiente de reflexión, un módulo del coeficiente de reflexión de 1, implica que toda la señal se refleja, ¿sí? Y nada de la señal se ha transmitido, ¿sí? Entonces, eso implicaría un coeficiente de transmisión igual a 0, ¿sí?
porque obviamente los dos son complementarios, ¿sí? Ahora, un coeficiente de reflexión igual a 1, ¿sí? Igual a 1 implica, un coeficiente de reflexión igual a 0 y un coeficiente de transmisión igual a 1 implica que en cambio toda la señal se transmitió y nada de la señal se reflejó, ¿no? Eso es lo que nos dan básicamente cada uno de estos valores límites de los coeficientes de reflexión y de transmisión, ¿sí? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo. Ok, vamos a continuar entonces, ¿no? Entonces, esto simplemente analizando esta expresión general de campo. Analizando ya ahora directamente, porque en función de eso, ¿no? Habíamos dicho que de las características eléctricas del terreno, de la polaridad, de la frecuencia y del ángulo de incidencia, depende básicamente el coeficiente de reflexión. Entonces, es el primer parámetro que tenemos que analizarlo, ¿no? Vamos a analizar entonces en primera instancia las características del terreno, ¿sí? Las características del terreno, como nosotros sabemos, puede ser caracterizado, cualquier tipo de terreno puede ser caracterizado justamente por su permitividad compleja, ¿sí? Donde la permitividad compleja, el epsilon sub 0, ¿sí? Está dada por la parte real, ¿no es cierto? Que es de la permitividad relativa de un terreno cualquiera, menos J60 por la conductividad y por la longitud de onda. Entonces, en otras palabras, el epsilon sub 0 o la permitividad compleja depende también de la frecuencia, ¿sí? Depende de la frecuencia y depende también, obviamente, de cada uno de sus parámetros eléctricos. Esos son los parámetros característicos, ¿no? El epsilon sub r y la conductividad. Entonces, como ya les decía, ¿no? Ya se han realizado años y años de mediciones, de caracterizaciones, y incluso se ha determinado eso, ¿no? La dependencia frecuencial que tiene tanto la permitividad relativa del terreno como su conductividad, ¿sí? Entonces, tenemos muchas fuentes bibliográficas, muchas fuentes de información que nos da básicamente estos valores correspondientes, ¿sí? Incluso hay una recomendación de la OIT, en la recomendación 527, donde tenemos una información mucho más detallada de estas características del terreno, pero es aquí donde nosotros podemos ir extrayendo de los principales tipos de suelos o de los principales tipos de terreno que nosotros podemos generar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la propagación sobre agua salada. Ojo, ¿no? Estos son como puntos de interés, serían los puntos de reflexión, supuestamente, ¿no? Donde se va a reflejar la señal. ¿Ya? Entonces, agua salada, tenemos un suelo húmedo, agua dulce, que nos puede representar, por ejemplo, una laguna, un lago, etcétera, un suelo moderadamente seco, un suelo muy seco, agua pura o incluso el hielo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cada uno de estos, ¿no es cierto?, representado, en este caso, la permitividad relativa, ¿sí?, y la conductividad eléctrica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, para cualquier valor de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, para 10 megahertz, 100 megahertz, 1000 megahertz, 10.000 megahertz y así sucesivamente, ¿no? Igual, ¿no? Cada uno de estos me representa. Si estos son 100 megahertz, aquí vamos a tener 200, aquí cada línea me va a representar 100 más, ¿no? Sería 300, 400, la siguiente sería 500, 600, 700, 800, 900 megahertz y a este de aquí me representa 1000 megahertz, ¿sí? Eso, de esa forma es como nosotros tenemos que ir leyendo estas cartas logarítmicas, porque al final de cuentas están en términos logarítmicos, tanto para la permitividad como para la conductividad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí sí, para una frecuencia dada, por ejemplo, pues, como les decía, ¿no? Para unos 200 megahertz, tendríamos todo esto de acá y tendríamos que verificar qué tipo de suelo es el que estamos analizando, ¿no? El A, por ejemplo, es agua salada, el B es suelo húmedo, y ahí vamos a obtener cada uno de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el suelo húmedo, para esa frecuencia vamos a tener un valor de permitividad relativa de 30, por dar un ejemplo, ¿no? Mientras que de la conductividad en la misma frecuencia de los 100 MHz, para el mismo valor, para el mismo tipo de suelo, que es un suelo húmedo, vamos a tener ese valor, ¿no? Que más o menos estará por aquí, ¿sí? Más o menos, ¿no? Y esto, ¿cómo lo leemos? Bueno, acá tenemos igual, ¿no? En la permitividad tenemos valores este de aquí es el 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¿no es cierto? 15, 20, etcétera. Aquí esto nos representa 100, 200, 500 y 1000,
¿sí? Mientras que acá abajo tenemos desde 0.1, 0.2, 0.3 hasta el 1, ¿no? Y así sucesivamente se va leyendo. Mientras que en la conductividad es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 10 a la menos 4, ¿sí? Esto de acá me va a representar 2 por 10 a la menos 4. Esto me representa 5 por 10 a la menos 4 y cada uno nos va subiendo 1 por 10 a la menos 4, ¿no? Hasta llegar aquí, que sería 10 a la menos 3, 2 a la menos 3 y así sucesivamente, ¿sí? Este de acá, por ejemplo, me representa 1 por 10 a la menos 2, ¿sí? La siguiente línea me representará 2 por 10 a la menos 2. Eso implica que el valor más o menos que tenemos aquí señalado, ¿cierto? Sería más o menos un 1.8, por dar un ejemplo, por 10 a la menos 2, ¿sí? Esa sería en este caso la conductividad. Y de esa forma se va leyendo, ¿no? Para cada tipo de suelo y con respecto a la frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma tenemos que extraer primeramente las características eléctricas del terreno, porque con las características eléctricas del terreno ya podemos determinar la permitividad compleja del terreno, ¿sí? La permitividad compleja del terreno. ¿Estamos? Si de pronto esta tablita, esta gráfica de aquí o la gráfica del texto no están del todo claras, de pronto yo sí les sugeriría descargarse esta recomendación, la 527, ustedes ponen así tal cual está en el texto, ¿no? La UITR, UIT-R, P.527, y ahí les da. Incluso hay una nueva versión que han sacado justamente en septiembre del año 2021 que ya está cargada, está en inglés, pero nos sirve igualmente, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, estas mismas gráficas, de pronto un poquito más grandes, un poquito más claras, ¿sí? Y les recomiendo para que esa le utilicen para la obtención o la extracción de los datos y la posterior resolución de ejercicios, ¿sí? ¿Sí está claro cómo se obtiene esta información? Ya, listo. Eso entonces con respecto a las características eléctricas del terreno y su conductividad compleja. ¿Qué hacemos con la conductividad compleja? Con las expresiones que igual nosotros ya debemos conocer de la teoría electromagnética, tenemos justamente, bueno, aquí tenemos nuevamente la expresión que ya les había mencionado, ¿no? La permitividad compleja del suelo. Con eso se puede sacar la impedancia del suelo, ¿sí? La impedancia del suelo, pero como ya les había mencionado, dependemos de la polaridad, ¿no? Entonces, por eso es que aquí tenemos una expresión para la polaridad vertical y una expresión para la polaridad horizontal. Y en este caso, aparte de depender de la polaridad, dependemos también del ángulo de incidencia, ¿sí? Y obviamente de la permitividad compleja que ya lo obtuvimos previamente, ¿no? Entonces yo puedo sacar una impedancia para la polaridad vertical y una impedancia para la polaridad horizontal, ¿sí? Entonces simplemente con estas expresiones. Obviamente, como la permitividad es compleja, la impedancia también será compleja, ¿ok? Y finalmente con esto, ya teniendo, eso es lo que ya les había mencionado, ¿no? El coeficiente de reflexión depende de la impedancia, ¿sí? Y en este caso vamos a depender de la impedancia y del ángulo de incidencia, ¿no? Entonces, dependiendo con qué polaridad estemos trabajando, si es polaridad vertical o polaridad horizontal, utilizaremos uno u otro de las dos expresiones. Y esta expresión sí es general, ¿cierto? La del coeficiente de reflexión, ¿sí? O a su vez podemos reemplazar el valor de Z, ya sea para polaridad vertical o para polaridad horizontal, y sacar directamente el coeficiente de reflexión complejo, ¿no? El coeficiente de reflexión complejo se puede sacar directamente con cualquiera de estas dos expresiones. Si yo quiero la polaridad vertical, directamente reemplazo esto, ¿no? Ya si es que nos pide o necesitamos obtener la impedancia, ahí sí de pronto primero sacamos la impedancia ya sea con polaridad vertical o con polaridad horizontal y después sacamos el coeficiente de reflexión correspondiente, ¿no? Pero si no, si necesitamos directamente, que es por lo general lo que ocurre, si necesitamos directamente el coeficiente de reflexión complejo, ya podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones, ¿sí? La RV o la RH, que dependen directamente del coeficiente de la permitividad compleja, depende del ángulo de incidencia y obviamente de la polaridad. Y claro, de la frecuencia, ¿no? Implícitamente. ¿Por qué? Porque aquí, en E sub 0, ya estamos teniendo esa dependencia frecuencial,
¿sí? Ahí tenemos ya esa dependencia frecuencial, porque si ustedes analizan así nomás dicen, pero aquí no depende de la frecuencia, solo depende de la polaridad, del ángulo de incidencia y de las características eléctricas. Pero ya incluso las características eléctricas dependen de la frecuencia. Entonces, implícitamente también el coeficiente de reflexión depende de la frecuencia. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ojo, ¿no? Aquí sí les recomiendo de pronto para las tareas o cualquier situación, más rápido de pronto pueden utilizar MATLAB porque eso les opera directamente, ¿no? Los valores complejos. Si ustedes le guardan esto en una variable, ya van a tener el E sub 0 y eso directamente le reemplazan aquí abajo y en cualquiera de estas ecuaciones y ya les va a dar el coeficiente de reflexión complejo, ¿no? Y de ahí con ese coeficiente pueden sacar el ABS, ¿no es cierto? Del R, por ejemplo, y ya sacan el módulo o el angle, ¿no es cierto? El angle, ¿no es cierto? El angle de R, ¿sí? Y ya sacan en cambio la fase, ¿sí? La fase que en MATLAB les va a dar en radianes, ¿no? Entonces ya con eso pueden hacerlo más rápido, ¿no? En las evaluaciones ustedes, todas las calculadoras vienen también con la posibilidad de hacer operaciones con números complejos, ¿no? Entonces igualmente pueden hacerlo todo, ¿no? Entonces no necesariamente tienen que hacerlo paso a paso, racionalizar, sacar la parte real, la parte imaginaria, ahí se van a demorar un mundo solamente en hacer esto, ¿no? Traten de hacer directamente las operaciones con variables y números complejos, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, de esa forma nosotros ya establecemos justamente esta obtención del coeficiente de reflexión, ¿sí? Entonces, igual, a su vez también existen algunas gráficas, ¿sí? Que nos ayudan de pronto de una u otra forma a determinar de forma gráfica, a pesar de que estas, bueno, al menos aquí nos da poca información, no es que nos da demasiada información, aquí solamente tenemos para dos tipos de suelo, tanto para agua de mar como para terreno medianamente seco, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos suelo húmedo o agua dulce, etcétera, entonces ahí ya estas gráficas no nos sirven de mucho, ¿no? Porque ya solamente aquí observando, ¿no? La diferencia entre el agua del mar y el terreno medianamente seco, tenemos estas diferencias significativas entre los valores, ¿no? Pero analicemos qué nos representan estas gráficas. Aquí nosotros tenemos la representación o el comportamiento, más bien dicho, de la amplitud y de la fase, ¿sí? Del coeficiente de reflexión, tanto para agua de mar, que es las gráficas de la izquierda, como para un terreno medianamente seco, que son las gráficas de la derecha, ¿sí? ¿Cómo interpretamos nosotros estas familias de curvas? Porque no es que es una sola curva, tenemos varias curvas ahí mismo, ¿no? Primero, aquí vamos a tener nosotros una dependencia angular, vamos a depender del ángulo de incidencia, ¿sí? Y por eso es que dependemos del ángulo que va desde 0 hasta 90 grados, desde 0 hasta 90 grados. Es decir, ¿cuál es la una situación? La una situación es la que nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, una antena acá, ¿sí? Incluso hagámosle más pequeñita, ¿sí? Supongamos que tuviera yo aquí una antena, acá tenemos toda la superficie terrestre y acá tengo otra antena receptora, ¿sí? Entonces, la reflexión de pronto se va a dar casi así, ¿no es cierto? Ya, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que por ahí hubo un punto tangencial, entonces, si es un punto tangencial, básicamente eso me implica un ángulo de incidencia de 0 grados, ¿sí? Ese es el extremo posible de los ángulos de incidencia. Y el otro, la otra situación es, en cambio, si tengo aquí la superficie terrestre, tengo aquí la antena y de pronto acá le saco y acá está la antena dirigiéndose hacia el suelo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, la incidencia es normal, ¿sí? Es decir, tengo un ángulo de 90 grados, ¿no? Con respecto al punto de reflexión. Eso también es un caso muy extremo que obviamente en un radioenlace no se va a dar, pero me establece aquí justamente para que yo determine cuál es el comportamiento a medida que el ángulo de incidencia puede ir aumentando desde 0 grados hasta los 90 grados, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente lo que nos representa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos grafica aquí? Como ya les decía, es tanto el módulo o la amplitud del coeficiente de reflexión como su fase. Y la fase está dado, no en radianes, está dado en este caso en grados, ¿ya? Entonces, obviamente, tanto la amplitud del módulo de reflexión, como ya habíamos dicho, va desde 0 hasta 1, y la fase puede ir solamente desde 0 a 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el comportamiento?
Cuando tenemos una, por ejemplo, hagamos el análisis del agua del mar, ¿sí? Cuando tenemos una incidencia casi rasante, ¿no es cierto? En ambos casos, ¿sí? En ambos casos, nosotros vamos a tener un coeficiente de reflexión unitario, el módulo unitario, y una fase de 180 grados. Es lo que les decía antes, ¿no? Justamente cuando nosotros asumimos una incidencia casi rasante, ¿sí? Aquí, de igual forma, ¿no? Eso también se me pasó mencionarles, que las familias de curvas diferencian tanto lo que es polaridad vertical como polaridad horizontal. Entonces, ahí nomás también ya observamos que el comportamiento difiere o cambia dependiendo de la polaridad. Ahora, analicemos la amplitud primero, ¿no? Si analizamos en polaridad vertical, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? A medida que el ángulo de incidencia va creciendo, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.5, 1 grado, por ejemplo, la amplitud del módulo del coeficiente de reflexión va disminuyendo para cada una de estas frecuencias, ¿no? Me parece que estas están dadas en términos de los gigahertz. Me parece que la una es 0.1 gigahertz, es decir, 100 megahertz, 300 megahertz, 1 gigahertz y 3 gigahertz, ¿sí? Si no estoy mal, ¿no? Entonces, cada una de estas me representan esas frecuencias, ¿sí? Porque obviamente también dependemos de la frecuencia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos cada uno de los posibles valores, ¿no? Entonces, aquí primero ya vemos que el valor a medida que el ángulo de incidencia va aumentando, el coeficiente o el módulo del coeficiente de reflexión va disminuyendo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a un mínimo en cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, para 100 MHz es aquí el mínimo, para los 300 MHz acá es el mínimo, para los el 1 GHz el mínimo es acá y para los 3 GHz el mínimo es acá, ¿sí? Ese va a ser el mínimo correspondiente. Y después de ese mínimo, ¿sí? Que es un ángulo correspondiente, ¿no? Entonces, en un caso más o menos estaba en cuánto? En los 1.8 grados, en el otro caso estaba más o menos en los 3 grados, ¿no? En el otro caso está más o menos en los 6 grados, por dar un ejemplo, y en el otro caso está más acá, a ver, 5, 6, en los 7 grados parece, ¿no? 7, 8 grados, más o menos está por acá. Ese es el ángulo de incidencia que va a provocar la amplitud mínima de reflexión, ¿sí? Si es que se pasa de ese ángulo de incidencia, es decir, el ángulo sigue creciendo, ¿no? 5, 6, 7, 8, 10, 20 grados, ese ángulo va subiendo nuevamente, ¿no? El ángulo va subiendo, pero eso provoca que el módulo del coeficiente de reflexión también vaya incrementándose, ¿no? Entonces, en cada uno de los casos, por ejemplo, en una frecuencia, yo puedo llegar a tener un valor de 0.8, es decir, vuelvo a subir hasta 0.8, cuando el valor mínimo llegó a ser de 0.12, más o menos, 0.15, ¿sí? Más o menos ahí. Después, otra vez subió a un valor de 0.8. En el otro, que tenía más o menos un 0.22, vino a un 0.82 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que me representa recién el módulo del coeficiente de reflexión, ¿sí? Y en polaridad vertical, ¿sí? En polaridad vertical se da esto, ¿no? Que hay un mínimo y después empieza otra vez a subir, ¿sí? Mientras que en la polaridad horizontal, casi la mayoría, ¿sí? La mayoría de los ángulos, bueno, no la mayoría, ¿no? En los primeros ángulos, hasta unos 2, 3, casi los 5 grados, básicamente se tiene un coeficiente de reflexión máximo, ¿no? Una amplitud máxima del coeficiente de reflexión. Pero a partir de ahí, que más o menos coincide también en cada uno de los casos con este ángulo, con este, a partir de ahí empieza a haber una reducción en cada uno de los valores, ¿no? Entonces, igual, en una frecuencia se llega hasta los mismos 0.8 y en las otras, por ejemplo, hasta un 0.95 más o menos, ¿no? Entonces, ahí se va a tener eso en cada una de las polaridades. Esto lo que me da es el valor máximo, ¿no es cierto? Máximo el valor correspondiente del módulo del coeficiente de reflexión, ¿sí? Eso en el caso del agua del mar. En el caso de un terreno medianamente seco, en cambio, tenemos casi que el mismo comportamiento para todas las frecuencias, ya sea en polaridad vertical y en polaridad horizontal. Pero tenemos lo mismo, ¿no? En polaridad vertical, la señal, el módulo del coeficiente de reflexión va disminuyendo hasta un
ángulo correspondiente, ¿no? En este caso nos representa justo los 15 grados, ¿sí? Y pasando eso, otra vez comienza a incrementar el valor correspondiente del coeficiente o del módulo del coeficiente de reflexión hasta llegar a un valor, por ejemplo, en este caso de 0.6, ¿sí? Y en la polaridad horizontal, en cambio, aquí igual se va manteniendo en 1 hasta cierto valor correspondiente de un ángulo, y ahí va bajando, hasta llegar a un valor correspondiente de 0.6. Eso con respecto al módulo del coeficiente de reflexión. Con respecto a la fase, ¿sí? En cambio, igual aquí tenemos una situación bastante particular. Cuando tenemos una incidencia casi rasante, ¿sí? Prácticamente lo que observamos es que la fase correspondiente es igual a 180 grados, ¿sí? Es igual a 180 grados, tanto en polaridad vertical como en polaridad horizontal. Pero en polaridad vertical, a medida que el ángulo va aumentando, la fase va disminuyendo, y llega un punto, ¿no? Si es que le comparamos a sí mismo cada uno de los valores con sus frecuencias correspondientes, se llega a un punto de transición, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la de los 3 GHz, el punto de transición es cuando se tuvo aquí el mínimo. El punto de transición acá es cuando se tiene aquí el mínimo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos puntos de transición son ángulos establecidos, los que provocan justamente esta transición entre ¿cuánto? Entre 180 grados con incidencia rasante a prácticamente 0 grados, ¿sí? Porque prácticamente se llega hasta ahí, a 0 grados con ángulos más grandes, ¿no? 10 grados, 20 grados, 30 grados, etcétera, ¿sí? Ángulos de incidencia, ¿no? Eso me provoca una variación de 180 grados de la fase, comparándola inicialmente con la incidencia casi rasante en polaridad vertical. En polaridad horizontal, en cambio, se da que siempre, en cualquier ángulo de incidencia, la fase va a ser de 180 grados. Siempre, en cualquier ángulo, ¿sí? Siempre vamos a tener una fase de 180 grados, ¿sí? Y algo así también nosotros observamos acá en el terreno medianamente seco, ¿no? Donde igual, aquí donde nosotros teníamos el mínimo, ¿sí? Incluso aquí el mínimo prácticamente llegó a ser igual a 0, ¿no? Es decir, el coeficiente de reflexión se anula completamente, ¿no? Y en este caso, aquí, en esos mismos 15 grados, vamos a tener esta transición desde los 180 grados hasta los 0 grados. Y tenemos casi un comportamiento uniforme para todas las frecuencias en la polaridad vertical, ¿sí? Mientras que en la polaridad horizontal siempre se mantiene en un ángulo de 180 grados como en el otro caso, ¿sí? Entonces, a este ángulo en donde se da básicamente cada una de estas transiciones entre los 180 grados y los 0 grados, se le denomina el ángulo de Brewster, ¿sí? Y obviamente es un ángulo distinto, es un ángulo diferente para cada uno de los casos, ¿sí? Por ejemplo, en el de un terreno medianamente seco, el ángulo de Brewster estará en los 15 grados, pero y para todos los casos. En el agua del mar depende de la frecuencia, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de los 3 GHz, el ángulo de Brewster está más o menos, habíamos dicho, en los 8 grados, por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? O en los 7 grados. En el caso de los 100 MHz, el ángulo de Brewster estará más o menos entre los 1.8 grados, más o menos, ¿no? Entonces, depende de cada una de las circunstancias y de cada una de los entornos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que más me interesa que analicemos de todo esto? Es justamente la contribución entre el módulo y la fase que nosotros vamos a tener a una cierta, a un cierto ángulo de incidencia, ¿sí? Y con una cierta polaridad y a una cierta frecuencia, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros analizamos un ángulo de incidencia de 1 grado, ¿sí? Si nosotros analicémoslo más bien aquí en el de terreno medianamente seco, ¿no? Porque es un poco más fácil de analizar. Analicemos cuál es el coeficiente de reflexión, ¿no? Para polaridad vertical y para polaridad horizontal. En polaridad vertical, el coeficiente de reflexión es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual el coeficiente, el módulo del coeficiente de reflexión en polaridad vertical para un ángulo de 1 grado? ¿Quién me dice? A ver si hemos entendido más o menos. Para 1 grado de ángulo de incidencia, en un terreno medianamente seco, ¿sí? ¿Cuál será el módulo del coeficiente de reflexión?
¿Quién me dice? No, nadie. Ahí viéndolo en la diapositiva. ¿Cuánto será? Para ángulo de 1, ¿no? ¿Perdón? Para ángulo de 1, dijo. Para un ángulo de 1 grado. Ya, en lo que es terreno para un terreno medianamente seco, dijo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? Solamente ahí observando en la gráfica, más o menos, ¿no? Viéndolos por ahí, siguiendo por... Es que las curvas como que llegan a un punto, siguiendo las curvas, no sé, parece la de uno mismo. No le veo bien. El módulo, o sea, la amplitud, el módulo del coeficiente de reflexión para 1 grado. 0,9 aproximadamente, tal vez. ¿Cuánto? ¿Me puedes repetir? 0,8 o 0,9 por ahí. Ya, el 0,8 está aquí, ¿cierto? El 0,9 está por ahí. Entonces, más o menos yo diría un 0,88, ¿cierto? El coeficiente de reflexión para polaridad vertical, el módulo, más o menos es de 0,88, ¿sí? Pongámoslo en términos fasoriales, ¿ya? ¿Y la fase de cuánto sería? ¿De cuánto sería la fase? 180. Correcto, ¿no? De 180 grados. Esto, en términos, si yo le escribo así nada más, los 180 grados me implica una inversión de la señal o un cambio de signo. Es decir, el coeficiente de reflexión es igual a menos 0,88. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Aproximadamente. ¿Sí? Eso para polaridad vertical. Para polaridad horizontal, en cambio, ¿cuánto me va a dar el valor en polaridad horizontal? Ahí sí sería 1 en amplitud, tal vez dice. Ya, pongámosle un 0,99, 0,98 pongámosle ya, porque está casi en el 1, pero no es que llega justo al 1, no es 0,98, pongámosle nomás del 0,99, ¿ya? ¿Y la fase de cuánto sería? En polaridad horizontal. 180 grados también, ¿cierto? También sería en este caso los 180 grados, ¿sí? Y esto me va a dar un valor de menos 0,99, ¿sí? Entonces, ojo que esto es este coeficiente de reflexión, ¿sí? El coeficiente de reflexión complejo ya está especificado aquí, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no? Si es que este coeficiente de reflexión nosotros le trasladamos acá, asumamos que no hay un desfase de la señal, ¿sí? Asumiendo que no hay un desfase de la señal, entonces en estas condiciones, si nosotros les combinamos a las dos, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? Aquí. Asumiendo, ¿no es cierto?, que no haya ese desfase correspondiente, suponiendo que ese desfase sea 0 grados, ¿sí? O incluso 2pi o 4pi, más o menos un múltiplo de 2pi. Entonces, estas dos contribuciones, ¿no es cierto?, la de la onda directa y la onda reflejada, prácticamente se van a llegar a anular, ¿sí o no? Porque la una era 1, sería menos 0,88 y la otra va a ser 1 menos 0,99, ¿no? Entonces, sobre todo en la polaridad, en la polaridad horizontal, ¿sí? En la polaridad horizontal, básicamente nosotros vamos a tener un mayor anulamiento entre estas dos componentes, entre la componente directa y la componente reflejada. En polaridad vertical, quizá de pronto nos queda un cierto vestigio, ¿no? Porque vamos a restar 1 menos 0,88, que de pronto todavía es bajo, pero al menos existe algunas ciertas componentes, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que ocurriría básicamente entre la contribución entre la onda directa y la onda reflejada cuando se analiza únicamente el coeficiente de reflexión, ¿sí? Y se asume que de pronto las dos componentes, la onda directa y la componente reflejada, llegan en fase, ¿sí? Eso es lo que ocurriría, ¿sí? Se anulan las dos a causa del coeficiente de reflexión. Y ahora hagamos el análisis, en cambio, qué es lo que ocurre pasado el ángulo de Brewster.
¿sí? ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos el mismo análisis pasado el ángulo de Brewster? Es decir, hagamos el análisis para unos 20 grados, ¿sí? Hagámosle para los 20 grados, ¿sí? Entonces, en la polaridad horizontal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Igual vamos a poner aquí el coeficiente de reflexión para polaridad vertical y para polaridad horizontal en el mismo terreno, no en un terreno medianamente seco. En polaridad vertical, a los 20 grados, ¿cuál será más o menos el valor de la amplitud? ¿Quién me dice? ¿Cuánto será la amplitud a los 20 grados? En polaridad vertical, ¿cuánto será? 0,5. ¿No? ¿Me pueden repetir, por favor? No les escuché. 0,3, 0, por ahí, tal vez. 0,3. A ver, los 20 grados están aquí, ¿no es cierto? Estos son los 20 grados, ¿sí? Y está más o menos aquí, ¿no es cierto? La línea superior es 0,2. Entonces yo asumiría más o menos que el módulo estará en los 0,18. ¿Sí? Más o menos, en los 0,18. ¿Ok? ¿Y cuál es la fase? ¿Cuál es la fase, en este caso, para la misma polaridad, polaridad vertical, para un ángulo de incidencia de 20 grados? ¿Cuál es la fase? ¿Cuál será la fase? 5 a 10 grados, tal vez. Ya, casi es bien poquito, ¿no? Incluso podríamos asumir que es aproximadamente igual a 0 grados, ¿no? Pusimos los 20 grados. Si aumentamos un poquito los 22 o los 30 grados, vamos a ver que prácticamente son los 0 grados, ¿sí? Pero vamos a ver justamente esta condición extrema para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, 0,18 de amplitud con 0 grados, como es 0 grados, esto se traduce únicamente en 0,18. ¿Sí o no? ¿Sí? Se traducen únicamente en 0,18. Y positivo. Y en polaridad horizontal, en cambio, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, en la polaridad horizontal, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Aquí vamos, ¿cuál va a ser el valor de amplitud para 20 grados primero? ¿Quién me dice? 0,82. Perfecto, ¿no? Más o menos unos 0,82. ¿Y cuál es la fase? También 0. No, pues. ¿Cuánto? 180. Correcto, ¿no? Porque aquí la fase no cambia. La fase va a ser 180 grados, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a tener menos 0,82, ¿sí? Y si hacemos el mismo análisis, ¿no? El 1 más el R, ¿sí? Asumiendo que el otro exponencial se hace 1 únicamente, ¿qué es lo que tendríamos en el un caso? En el un caso, en polaridad vertical, cuando se supera el ángulo de Brewster, más bien los dos se suman, ¿no es cierto? Y aquí, en cambio, en vez de que se anule la señal, vamos a tener un 1,18. Es decir, el valor de campo más bien se va a incrementar. Pero esto en polaridad vertical, ¿sí? Mientras que en polaridad horizontal, ahí vamos a tener 1 menos 0,82, ¿sí? En este caso, estos igual se van a mantener restados. Entonces, aquí se tiene incluso algún punto de vista correspondiente a la utilización de una cierta polaridad, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, de las características del entorno, dependiendo de la existencia o no existencia de un rayo reflejado, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de generar el máximo valor correspondiente de campo, ¿sí? Eso considerando, ojo, ¿no? Hasta aquí, considerando solamente el coeficiente de reflexión. Ya en la práctica vamos a ver que también, aparte de considerar el coeficiente de reflexión, vamos a tener que considerar también el desfase, porque eso también interviene, ¿no? Porque de pronto, claro, en un caso, el coeficiente de reflexión provoca una inversión de la señal entre la onda directa y la onda reflejada, pero tal vez el desfase otra vez provoca otro desfase, ¿no? Entonces, ese desfase nuevamente
va a provocar que las señales lleguen en fase, valga la redundancia, ¿no? Es decir, ahí tenemos que tener esa consideración, ¿sí? Listo, chicos, con eso básicamente terminamos la clase del día de hoy. Por el momento no les voy a enviar todavía ninguna tarea. El día de mañana sí les debe enviar junto con lo que analicemos del modelo de tierra plana y para complementar un poquito más ya el análisis de estas tablas, ¿no? De todas formas, esta extracción de los datos del coeficiente de reflexión de estas figuras era a manera un poquito más de ejemplo para que practiquemos un poco la lectura de estas gráficas. Más que nada, más que de los coeficientes de reflexión, lo que me interesa que entendamos bien es cómo obtener los valores de la permitividad relativa y de la conductividad. Eso sí de ley, ¿no? Porque a veces, como les decía, aquí solamente tenemos para 2 terrenos, pero en el otro caso sí podemos tener para muchos más terrenos correspondientes. ¿Sí? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Con eso finalizamos. Voy a terminar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen una buena tarde y noche. Hasta luego. Inge, buenas Gracias, tardes. hasta luego. Disculpe una cosita.